El planeta Lumina giraba lentamente bajo un cielo de cristales opalinos. Desde la estación de intercambio cultural, la visión del horizonte parecía un cuadro colgado en el vacío. Emiliano, como cada día, se encontraba ajustando las antenas de enlace de largo alcance, sentado entre paneles oxidados y pantallas que parpadeaban en diferentes idiomas. El aire tenía un sabor metálico, y el zumbido de los generadores lo acompañaba como una respiración constante. Azara entró sin anunciarse, como siempre. Era alta, y su presencia bastaba para que todo a su alrededor pareciera más pequeño. La armadura flexible que llevaba reflejaba tenues matices azulados, pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, fríos al principio, como si evaluaran amenazas, pero que luego se suavizaban cuando lo miraban a él. Ella era una guerrera asignada al cuerpo de seguridad diplomática de su pueblo, los Tyrenai. Una especie orgullosa, poderosa, y no precisamente famosa por su cercanía emocional. Tu señal de enlace con la órbita está emitiendo pulsos erráticos, dijo con voz seca, sin saludar. Y tú siempre entras sin tocar la puerta, respondió Emiliano, sin mirarla. Ella lo observó desde la entrada con las manos cruzadas detrás de la espalda, su postura tan marcial como el primer día. Pero cuando él alzó la vista y le sostuvo la mirada, algo cambió. No fue inmediato, ni dramático. Fue un leve titubeo en su postura. Una microexpresión. Como si por una fracción de segundo olvidara que llevaba encima toda una cultura construida sobre la disciplina. ¿Por qué me observas tanto, humana? Preguntó al fin. Él apoyó el destornillador sobre la consola y se pasó la mano por el cabello, despeinándoselo más de lo que ya lo tenía. Porque cuando estás distraída, pareces otra. Más real. Y me gusta esa versión tuya. Ella bajó la vista, como si esas palabras hubieran rebotado contra alguna parte suave de su alma. Luego, como si quisiera cambiar el tema, caminó hacia el panel principal y se inclinó para revisar las lecturas. Emiliano sintió un leve calor en la cara. Estar tan cerca de ella era como estar demasiado cerca de una estrella. Peligroso, pero fascinante. Durante las siguientes horas trabajaron en silencio. Ella revisaba datos, él reconfiguraba frecuencias. Ninguno mencionó lo que acababa de pasar, pero algo se había roto en el aire, el profesionalismo. La distancia. Y quizá, solo quizá, un poco del miedo también. Cuando se fue, dejó olvidado un pequeño dispositivo en su rincón habitual. Emiliano lo reconoció de inmediato. Era un grabador personal Tyrenai, uno que ella usaba para registrar sus pensamientos o informes en código de su especie. No era ético escucharlo. No era lo correcto. Pero lo hizo. La grabación era en su idioma nativo, pero al poco tiempo, la traducción automática incorporada empezó a adaptarse, y las palabras tomaron forma clara. Primero hubo frases sueltas, informes de rutina, evaluaciones de seguridad. Luego, su voz cambió. Se volvió más baja, más íntima, como si no supiera que aún estaba grabando. No debería pensar en él. No debería desear que me mire más. No debería sentir esto. Silencio. Y luego, la frase exacta, dicha con una mezcla de valentía y torpeza que le perforó el pecho. Me gustas. No como embajador, me gustas como ser. Como fuerza. Como humano. Te amo, idiota. Emiliano dejó caer el grabador sobre la mesa. El zumbido de los generadores parecía haberse detenido. El aire, más espeso. El sonido de su propio corazón, brutal y claro. ¿Qué se suponía que debía hacer con eso? Se levantó de golpe, como si el movimiento pudiera ordenarle el caos en la cabeza. Salió al pasillo y preguntó a los asistentes de logística por ella. Nadie la había visto desde hacía una hora. Cuando llegó al hangar, el rugido de los motores de una nave patrullera resonaba contra las paredes de acero. Allí estaba. Su nave, la misma en la que había llegado semanas atrás. Una cápsula elegante, roja y negra, con un emblema grabado como una cicatriz sobre el fuselaje. Emiliano corrió, pero cuando llegó a la plataforma de despegue, ya se alzaba, impulsada por fuego azul, rompiendo la atmósfera en una estela que parecía un suspiro ahogado. Ella se había ido. No sin motivo. No sin razón. Se había escuchado a sí misma decir algo que no debía. Algo que no se permitía ni soñar. Y había huido. Emiliano se quedó ahí, mirando el cielo oscurecerse, con el grabador aún en la mano. Y por primera vez desde que pisó ese planeta, no se sintió técnico, ni embajador, ni humano perdido entre razas. Se sintió amado. Y muy solo. Los días siguientes fueron un tormento silencioso.
Emiliano no sabía si buscarla o esperarla. Tampoco sabía si tenía derecho a hacer alguna de las dos cosas. Cada vez que se sentaba frente al panel de comunicaciones interplanetarias, sus dedos dudaban. A veces componía el código de enlace de patrullas Tyrenai, lo dejaba listo para pulsar el botón de envío, y luego lo borraba todo. Su orgullo se interponía. Su miedo también. Pero más que nada, lo hacía el peso de sus palabras. No las suyas. Las de ella. Te amo, idiota. Esa confesión inesperada lo perseguía. Como una canción que no podía sacarse de la cabeza. Como una herida reciente que ardía al tocarla. Y sin embargo, le daba vida. Porque Azara no era como las demás. Lo sabía desde la primera vez que la vio corregir a un general sin titubeos. Desde que le escuchó hablar sobre la luna devastada de su pueblo con voz firme pero ojos quebrados. Ella no era de las que se permitían errores. Mucho menos uno como ese. El laboratorio de frecuencia de largo alcance era su refugio. Allí pasaba las horas calibrando sensores, escuchando los ecos del espacio. Pero lo que buscaba no era estática ni señales de emergencia. Buscaba su voz. Y entonces, un destello en la consola lo sacudió. Un paquete de datos comprimidos, sin firma identificadora, filtrado a través de un canal diplomático. No era un mensaje oficial. No había saludo, ni título, ni sellos imperiales. Solo una grabación de audio. 20 segundos. Emiliano tragó saliva antes de presionar reproducir. Reconoció su voz al instante. Emiliano, esto no debiste escucharlo. Fui débil. Fui, demasiado algo. No sé qué. Solo, no puedo estar ahí sabiendo que lo sabes. No aún. No me busques. No me odies. Silencio. Y luego una respiración temblorosa, como si se le hubiese quebrado justo al final. Él cerró los ojos y apoyó la frente contra la consola. Quiso gritar. Quiso destrozar algo. Pero solo dejó que el zumbido de la sala lo envolviera, como si el universo le hablara a través del ruido. Azara tenía miedo. Y él lo entendía. Había sentido ese mismo vértigo cuando se dio cuenta de lo que empezaba a sentir por ella. El problema era que ella había huido. Y él no podía. Pasaron 3 noches antes de que se decidiera. No habló con nadie. No pidió permiso. Simplemente escribió un código en su terminal, transfirió su contrato diplomático a estado de suspensión voluntaria, y se dirigió al hangar con paso firme. Tomó un transporte privado. No el más veloz, pero sí el más discreto. Ingresó coordenadas obtenidas por métodos poco ortodoxos. Rastros de energía. Pulso gravitacional. Rutas secundarias de patrullaje. La estaba buscando. No por despecho. No por orgullo. La estaba buscando porque en su voz quebrada, había escuchado algo que no era debilidad. Era esperanza. Las estrellas pasaban lentas mientras cruzaba el corredor orbital de Surnat, un cúmulo sin gobierno a las afueras del espacio neutral. Nadie lo detuvo. Nadie se atrevió a interrogar a un humano que viajaba con los ojos encendidos por algo que ya no era duda. Era decisión. En la tercera órbita detectó una cápsula inactiva. Mismo patrón energético. Misma estructura térmica. Y cuando descendió con cuidado en su cápsula auxiliar, la vio. Sentada dentro, en posición de loto, con la cabeza inclinada hacia adelante. Dormía. O tal vez meditaba. Pero no reaccionó al primer toque. Ni al segundo. Fue al tercero cuando su espalda se tensó. Y sus ojos se abrieron. Ella lo miró sin hablar. Sus labios se apretaron. Su respiración se volvió irregular. No me odies, dijo al fin, sin moverse. No vine a odiarte, respondió Emiliano, deteniéndose a unos pasos. Vine porque tú dijiste algo importante. Y luego huiste. Como si ese algo no valiera ser compartido. Ella parpadeó lentamente. Su mirada no era como antes. No era de hielo. Ni de furia. Era de miedo. No estás aquí porque me amas. Estás aquí porque no sabes qué hacer con lo que escuchaste, dijo ella, con voz ronca. Estoy aquí, corrigió él, porque también cometí el error de pensar que podía seguir como si nada. Pero no puedo. Y tú tampoco. Ella apretó los puños. Sus hombros temblaban. Pero no por rabia. Por vulnerabilidad. ¿Y qué se supone que hagamos, Emiliano? ¿Nos arriesgamos a que tu especie y la mía nos juzguen? ¿Que nos llamen traidores? ¿Deshonrosos? Nos arriesgamos, dijo él, a vivir algo que nadie más tiene el valor de vivir.
El silencio volvió. Pero esta vez no dolía. La nave se balanceaba con suavidad por la corriente orbital, como un suspiro sostenido. Ella cerró los ojos por un instante, y al abrirlos, algo había cambiado. Se levantó, caminó hacia él. Y cuando lo tuvo enfrente, extendió la mano y le rozó el pecho con los dedos. «Me das miedo, humano», susurró. Él se inclinó hacia ella y contestó sin apartar la mirada. «Entonces quédate cerca, para vigilarme mejor». Ella sonrió. Por primera vez sin armadura. Por primera vez con el alma al descubierto. Azara lo había dejado quedarse. No con palabras. No con invitaciones. Simplemente, no lo echó. Y en el lenguaje de una guerrera Tairenai, eso era mucho más de lo que podía pedirse. Emiliano no insistió. No preguntó más. Se quedó en la nave con ella, día tras día, orbitando en soledad sobre un planeta muerto, rodeados de estrellas indiferentes. La cápsula no tenía más de 40 metros cuadrados habitables. 2 compartimentos de descanso, una cabina de control, un área común improvisada donde apenas cabía una mesa baja y 2 cojines. En ese espacio limitado, las distancias se volvieron íntimas. Peligrosamente íntimas. Azara pasaba horas en silencio. A veces meditaba. A veces entrenaba. Y cuando entrenaba, era imposible no mirarla. Su cuerpo se movía con una precisión afilada, como si cada músculo respondiera a un código antiguo, aprendido en campos de batalla y cicatrices. Pero lo que más llamaba la atención de Emiliano era su respiración. Durante los movimientos lentos, profundos, sus exhalaciones eran como melodías. A veces suaves, a veces agitadas. Y más de una vez, al notarlo observándola, ella se detenía. Lo miraba fijamente. Y no decía nada. Hasta que un día, rompió el silencio. ¿Cómo haces para estar tan tranquilo? No lo estoy, respondió Emiliano, sin apartar la vista. Solo he aprendido a fingirlo mejor. Ella ladeó la cabeza, como si lo estudiara desde una distancia invisible. Tu especie se contradice todo el tiempo. Dicen una cosa y sienten otra. Tocan, pero no entregan. Aman, pero huyen. Él sonrió, sin burla. Como tú. Sus ojos se estrecharon, pero no respondió con rabia. Lo pensó. De verdad lo pensó. Luego bajó la mirada. Se sentó junto a él, sin armadura, solo con una tela de entrenamiento ligera que dejaba sus hombros al descubierto. Tú me haces olvidar lo que soy, susurró. ¿Y qué eres? Preguntó él, apenas tocando su rodilla con la suya. Una soldado. Una hija de casa noble. Una sombra creada para cumplir con órdenes. Una máquina de obedecer. Eso no es lo que veo cuando me hablas, dijo Emiliano. Lo que veo es una mujer que está cansada de obedecer y por fin se permite ser ella misma. Ella cerró los ojos. Su respiración se agitó. El silencio que cayó sobre ellos no fue incómodo. Fue como una cuerda tensándose lentamente entre sus cuerpos. Esa noche, no durmieron separados. No fue un encuentro explosivo. Fue lento, tierno, intenso como el vacío entre 2 estrellas que al fin deciden colapsar una hacia la otra. Sus cuerpos se buscaron con curiosidad, luego con necesidad. Ella temblaba, no por miedo, sino por no entender cómo algo tan suave podía ser tan poderoso. Emiliano la besó como quien descubre un secreto. Y ella se dejó descubrir. Después, cuando ya no había más palabras entre ellos, se acurrucó contra él como si fuera la única zona segura del universo. No le digas a nadie, murmuró. Si regresamos algún día, nadie debe saber esto. No vamos a regresar todavía, respondió Emiliano, acariciándole el cabello. No hasta que tú quieras. Ella no dijo nada. Solo se aferró más a él. Pero la paz duró poco. 2 días después, una transmisión de emergencia interrumpió la órbita silenciosa de la cápsula. No era un llamado cualquiera. Era una señal encriptada de la casta militar Tairenai. Clasificación negra. Nivel de amenaza inminente. Azara se levantó de inmediato. Activó la consola y dejó que el mensaje visual se desplegara. Un alto oficial apareció en pantalla. Su rostro era severo. Las palabras, frías. Se detectó una incursión humana no autorizada en el límite de la zona táctica. El individuo ha sido identificado. Emiliano Reyes. Vivo o muerto. Azara se quedó inmóvil. La imagen se desvaneció. Emiliano, detrás de ella, comprendió en silencio lo que acababan de provocar.
No solo su fuga. No solo su cercanía. Ahora él era un objetivo. Y ella estaba atrapada entre lo que juró proteger y lo que ahora amaba. Van a venir por mí, dijo él con calma. No solo por ti, respondió Azara, girándose hacia él. Por nosotros. Ella caminó hacia la armería. Se quitó la ropa de descanso y se enfundó lentamente en su armadura negra de combate. Cada placa, cada cierre, resonaba como un recordatorio de lo que había sido. Pero sus manos temblaban. Solo un poco, pero Emiliano lo notó. Él se acercó por detrás. Le apoyó la mano en la espalda, justo en el centro de su columna. Y en ese gesto, ella entendió que no estaba sola. Que no iba a elegir entre su gente y él. Porque la elección ya estaba hecha. Vamos a luchar, dijo ella al fin, girándose con el casco bajo el brazo. No porque debamos, sino porque si no lo hacemos, nos arrebatarán esto. Emiliano asintió. Tomó el rifle de pulsos del soporte y lo cargó con dedos firmes. Nunca había estado en una guerra. Nunca había sostenido un arma fuera del entrenamiento. Pero esta vez no era por un contrato. Era por ella. Y por lo que se habían atrevido a sentir. El aire dentro de la nave se volvió denso. Cada segundo era una cuenta regresiva silenciosa. La señal de alerta seguía parpadeando en la consola, indicando que una flota Tyrenai de reconocimiento estaba en curso. Tiempo estimado de arribo, menos de 3 horas. Emiliano se sentó frente a la terminal, revisando los sensores de largo alcance, mientras Azara trazaba planes de defensa que claramente no estaban pensados para 2 personas y una cápsula pequeña. No podemos enfrentarlos directamente, dijo Emiliano, estudiando los datos en la pantalla. Son 6 naves. Una de ellas clase interceptora. Armamento de plasma pesado. Escudos reforzados. Todo eso solo por mí. No. No es solo por ti, respondió Azara desde la esquina de la sala, con el casco en la mano. Es por lo que representamos. Para ellos, es intolerable que una guerrera de casa noble se mezcle con un humano. No lo soportan. Ni siquiera lo entienden. ¿Y tú? Preguntó él, mirándola fijamente. ¿Tú sí lo entiendes? Ella no respondió de inmediato. Caminó hacia él, dejó el casco sobre la mesa, y se inclinó, apoyando ambas manos en el borde metálico, con el rostro apenas a unos centímetros del suyo. Lo entiendo demasiado bien. Por eso duele. La nave estaba equipada con camuflaje térmico de emergencia. Azara lo activó con un gesto. La cápsula se volvió invisible a los escáneres de calor, pero el escudo solo duraría 40 minutos si alguien se acercaba demasiado. Era una medida temporal. Nada más. Emiliano ajustó la frecuencia del radar y buscó rutas de escape alternativas. Pero todo estaba bloqueado. La flota había cerrado el sector como si esperaran que intentaran huir. No había escapatoria rápida. Tampoco era su intención rendirse. Vamos a resistir, dijo ella, finalmente. Pero no aquí. No atrapados como ratas. Vamos a movernos. ¿Tienes un plan? Azara activó el mapa galáctico de navegación. Su dedo marcó un asteroide en el borde de la zona gris, una anomalía sin nombre que había sido abandonada desde una guerra antigua. Ruinas, escombros, viejos hangares. Lugar perfecto para esconderse, o para hacer una última defensa. Aquí. Nos moveremos rápido, aprovechando la sombra gravitacional. No podrán escanearnos dentro del campo de radiación residual. Al menos por un tiempo. Emiliano asintió. Programó el salto corto. La cápsula tembló cuando se activaron los propulsores de emergencia. La aceleración fue brusca, y durante varios segundos, solo se escuchaba el rugido de los motores y el golpeteo irregular de las placas del fuselaje. Cuando llegaron al asteroide, todo estaba en silencio. El lugar era un cementerio estelar. Torres rotas, hangares flotantes oxidados, restos de satélites suspendidos entre pedazos de metal y polvo ancestral. La cápsula se acopló a una plataforma Sema y Estebel, y ambos descendieron con trajes adaptados a la atmósfera irregular del sitio. Aquí lucharon humanos y Tyrenai hace casi un siglo, dijo Azara, mientras caminaban entre las ruinas. Mi abuela sirvió aquí. Siempre decía que el odio era fácil cuando uno no se mira a los ojos. ¿Crees que los tuyos nos mirarán a los ojos cuando nos encuentren? No. Vendrán con los ojos cerrados, y las armas listas. Se detuvieron dentro de una estructura antigua que una vez fue una estación de mantenimiento. Tenía paredes gruesas, pasillos estrechos, y una sola entrada viable. Perfecto para un punto de resistencia.
Mientras Azara configuraba los escudos defensivos con piezas improvisadas, Emiliano instalaba sensores de movimiento y trampas de retardo. Trabajaron en silencio, sincronizados, como si ya se conocieran de años, como si sus cuerpos supieran lo que el otro necesitaba. No hablaban mucho, pero cada mirada, cada roce, decía lo que las palabras no podían. Cuando terminaron, se sentaron espalda contra espalda, respirando lentamente, sintiendo el pulso del otro. «Si morimos aquí», dijo Emiliano, sin mirar, «¿te arrepentirás?» «No», respondió ella, con voz serena. «Me arrepentiría si no hubiera dicho lo que dije. Aunque haya huido como una cobarde después. No fuiste cobarde. Fuiste honesta. Y eso, viniendo de ti, es más que cualquier promesa de lealtad». Ella giró levemente la cabeza y lo miró por encima del hombro. «No me dejes solo», murmuró. «Nunca lo haré», respondió él. El radar emitió un sonido seco. Contacto cercano. 1, 2, luego 5, 6. La flota había llegado. Azara se puso de pie en silencio. Se colocó el casco. Respiró hondo. Y al hacerlo, todo su cuerpo cambió. La mujer que había temblado en sus brazos ahora era una figura de acero. Una sombra lista para pelear. Una reina sin corona. «Prepárate», dijo, girándose hacia él. «Van a venir por ti. Pero tendrán que pasar sobre mí primero». «Van a venir por ti también», corrigió Emiliano, tomando su arma y colocándose a su lado. «Pero no entienden algo importante». Ella lo miró, esperando. «Que ahora somos dos. Y que estamos juntos. Eso no hay escáner que lo detecte, ni estrategia que lo rompa». La primera explosión se sintió en la distancia. Una descarga de entrada orbital. Luego otra. El suelo tembló. El polvo cayó del techo. Y la batalla apenas comenzaba. Las placas del hangar temblaron violentamente. Desde las rendijas oxidadas, la luz de los disparos atravesaba la penumbra con ráfagas intermitentes. Las fuerzas Tairenai habían desplegado soldados de asalto por los corredores de acceso. Las comunicaciones locales estaban bloqueadas. Solo quedaba el silencio entre impactos. El preludio de la guerra. Azara se movía como si hubiese nacido para ese momento. Con cada paso, ajustaba su armadura y distribuía energía entre los puntos clave del traje. En sus ojos no había miedo. Había propósito. Pero Emiliano sí lo sentía. Lo sentía en su garganta, lo sentía temblar en sus dedos, lo sentía cuando la miraba avanzar hacia la entrada con una resolución que parecía despedida. Ella lo miró por encima del hombro. «No digas nada», pareció advertirle con los ojos. «Solo vive». Entonces empezó. El primer escuadrón apareció sin anunciarse. 5 soldados Tairenai con rifles de plasma y armaduras reflectantes descendieron por el corredor oeste. Azara no dudó. Se abalanzó sobre ellos antes de que pudieran desplegar formación. Se movía como una ráfaga, como una sombra entrenada para matar sin titubeo. El filo curvo de su arma cortó el aire con una gracia brutal, derribando al primero con un golpe seco que partió el casco. Los disparos rebotaban en las paredes. Emiliano se cubrió, disparó desde la distancia, y acertó al menos 2 veces. El retroceso del arma casi le rompió el hombro. No era un soldado. Pero estaba allí por una razón. Por ella. Azara luchaba como si no tuviera otro destino que sobrevivir. Esquivaba, bloqueaba, avanzaba. Cada movimiento estaba medido, pero su rabia era palpable. No gritaba. No hablaba. Solo respondía con violencia al juicio que su propio pueblo había enviado por ella. Más soldados llegaron. Esta vez eran 9. Rodearon la estructura desde la parte trasera. Emiliano corrió hacia los controles de emergencia y activó las trampas. 2 minas de pulso estallaron con una luz blanca que dejó a varios enemigos en el suelo, temblando, sin escudos. Pero no era suficiente. Azara fue alcanzada por un disparo lateral. Cayó de rodillas. Emiliano gritó su nombre, pero ella ya se levantaba. Sangraba por el costado, pero no se detuvo. Su lanza cortó el aire una vez más, y el pasillo quedó cubierto de cuerpos. Cuando por fin se encerraron en el compartimento interior, ambos respiraban con dificultad. Emiliano se apoyó contra la pared, jadeando. Azara se quitó el casco. Su rostro estaba bañado en sudor, y la herida en su abdomen comenzaba a oscurecer el traje. Aún así, sonrió. «Eso fue solo la primera oleada», dijo ella, con una mueca. «Y casi nos mata», respondió Emiliano,
limpiándose la sangre de la frente. Estamos vivos. Eso es suficiente. El radar de proximidad sonó de nuevo. Una señal pesada, más grande. No eran soldados comunes. Era una cápsula de mando. Azara la reconoció de inmediato. El emblema marcado en la señal era inconfundible. Su madre. No puede ser, susurró. No tan pronto. ¿Tu madre? Preguntó Emiliano, incrédulo. General supremasa del Consejo de Sangre. Vino a terminar esto personalmente. La cápsula descendió fuera de la estructura. En pocos minutos, la figura de una mujer imponente apareció en la entrada. Su armadura era negra como el vacío, con bordes dorados. No llevaba casco. Su rostro era severo. Ojos pálidos. Labios duros. Miró a su hija con una mezcla de decepción y determinación. Azara. Basta. Ven conmigo y no destruiré esta cáscara de humano. Ya no puedes darme órdenes, respondió Azara, sin retroceder. Entonces morirás con él. ¿Por eso traicionas tu sangre? No la traiciono. La purifico. La libero. La general levantó la mano. 2 soldados avanzaron. Emiliano apuntó, pero Azara se interpuso. No les disparó. Simplemente los miró, con los ojos ardiendo de rabia y amor contenido. Díganle a todo el consejo, dijo ella, con la voz firme, que si quieren eliminar lo que soy, tendrán que borrarme completa. Y yo me llevaré a unos cuantos con gusto. Su madre bajó lentamente la mano. ¿Estás dispuesta a convertirte en paria por él? No por él, respondió Azara, dándole una mirada breve a Emiliano. Por mí, porque por primera vez, me elijo a mí misma. El silencio fue total. La atmósfera vibraba de tensión. Entonces la general dio media vuelta. Caminó hacia la nave. Esto no ha terminado, dijo sin girarse. Pero no seré yo quien te mate. No esta vez. La cápsula se elevó. La flota, lentamente, se replegó. Azara cayó de rodillas apenas se alejaron. El dolor de la herida, la presión, la adrenalina. Emiliano corrió a sujetarla. La sostuvo en sus brazos, sintiendo su cuerpo temblar por todo lo que había enfrentado. Ganamos, dijo él. No. Sobrevivimos. Eso es distinto. Pero en sus ojos ya no había guerra. Había paz. Y un amor que había sobrevivido a todo. El polvo se asentó lentamente en los rincones del asteroide mientras la nave de la general se alejaba hacia el horizonte estelar, reducida a un punto en la negrura. El silencio posterior a la tormenta no era solo físico, era emocional. Emiliano sentía el corazón palpitándole en la garganta mientras sostenía a Azara entre sus brazos. Ella respiraba con dificultad, pero estaba viva. Y por primera vez desde que la conoció, parecía frágil. Humana. Real. La llevó a la sala médica improvisada dentro de la cápsula. Los instrumentos estaban viejos, pero aún funcionaban. Estabilizó su pulso, desinfectó la herida y selló el desgarro con una grapa regenerativa. Ella no se quejó ni una sola vez. Lo miró en todo momento. Confiando. Rindiéndose al hecho de que él la cuidaría. No por deber. Por amor. Pasaron 3 días sin contacto exterior. Ninguna nave volvió a buscarlos. La flota Tairenai se había retirado, al menos temporalmente. Los sensores orbitales mostraban actividad reducida. Emiliano no bajaba la guardia, pero también sabía leer entre líneas. Lo que había ocurrido no fue solo una escaramuza. Fue un mensaje, un desafío, y, de alguna forma, también una declaración pública. Azara estaba en pie el 4.º día. Lenta, con el cuerpo aún adolorido, pero decidida a moverse. Emiliano la encontró en la parte superior de la cápsula, sentada sobre la escotilla de observación, con los ojos fijos en la galaxia. ¿Sabes por qué no regresarán? Dijo ella, sin girarse. Porque saben que no pueden obligarte, respondió él, sentándose a su lado. No. No se trata de mí. Se trata de lo que yo ahora represento. Antes era una pieza. Una extensión del orden. Ahora soy un error que no saben cómo corregir. No eres un error, dijo Emiliano, rozando su mano. Eres la única que por fin hizo lo correcto. Ella entrelazó sus dedos con los suyos. La piel azul y cálida sobre la suya. El contacto fue suave, tranquilo, pero debajo de ese gesto simple, latía algo inmenso. Algo que los había sostenido durante el caos. Lo que sentían no era solo deseo o atracción. Era pertenencia. Era certeza.
Pasaron semanas reorganizando su vida. Usaron materiales de la estación abandonada para fortalecer su cápsula. Rediseñaron los paneles de energía, establecieron un sistema de comunicación restringido y camuflaron su ubicación dentro de los campos gravitacionales naturales del asteroide. Vivían con poco, pero lo hacían con libertad. Cada día era una construcción conjunta. Ella entrenaba. Él reparaba. Compartían comida, risas, miradas largas en las madrugadas estelares. Dormían en el mismo compartimento, a veces abrazados, a veces simplemente juntos, escuchando el latido del otro como la única música necesaria en ese rincón perdido del cosmos. Una noche, mientras compartían una bebida caliente bajo la cúpula de observación, Emiliano la miró sin decir nada durante varios minutos. A Sara, con el cabello suelto y la armadura guardada, lo notó al instante. ¿Qué piensas? En lo que podríamos construir si dejáramos de escondernos. Ella suspiró. Largo, como quien se desprende de una coraza que ha llevado demasiados años. ¿Hablas de regresar? No a sus reglas, aclaró Emiliano. Hablo de algo nuevo. Un espacio solo nuestro. Neutral. Un mundo fronterizo. Hay planetas sin dueño, lugares donde nadie pregunta nada. Podríamos vivir allí. Plantar raíces. Tal vez, invitar a otros que tampoco encajan en ningún lado. Ella lo observó durante un largo rato, como si no pudiera creer que alguien soñara por los dos con tanta claridad. ¿Tú me seguirías a donde yo vaya? A donde sea. Siempre y cuando tú también me sigas. A Sara se inclinó hacia él. Lo besó con la misma pasión suave con la que alguna vez lo miró entre consolas. El beso no era una promesa. Era un acuerdo silencioso. Decidieron partir 2 semanas después. Tomaron lo que necesitaban, modificaron la cápsula, y pusieron rumbo hacia una zona sin patrullaje, más allá de los registros estelares conocidos. Encontraron un pequeño planeta con vegetación natural, atmósfera respirable y recursos suficientes para una vida modesta. No tenía nombre. Así que lo bautizaron juntos. Luz Sara, uniendo ambos nombres. Luz, por lo que él representaba para ella. Sara, porque sin ella, nada de eso habría comenzado. Años después, Luz Sara se convirtió en un refugio para otros como ellos. Humanos, alienígenas, híbridos, soñadores, fugitivos del deber o del miedo. Una colonia sin banderas, donde lo único que importaba era la verdad que uno llevara en el pecho. Emiliano se convirtió en un constructor de hogares. A Sara en una maestra de combate y principios. Nadie cuestionaba lo que eran. Porque el amor entre ellos era evidente en cada gesto, en cada mirada, en cada historia que los nuevos colonos escuchaban bajo las estrellas. Y cada vez que alguien preguntaba cómo comenzó todo, a Sara sonreía, apoyaba la cabeza sobre el hombro de Emiliano, y decía, todo empezó el día que dije te amo sin querer, y él tuvo el valor de venir a buscarme. Y entonces, el fuego se volvió hogar. Y el amor, eternidad. Fin.